la palabra a Paula y después puedo seguir yo, después que conteste. Adelante, Paula. Entonces tomo la palabra. Las últimas seremos las primeras, sobre todo si somos mujeres. No, con respecto a que quiero retomar algunas cositas que se plantearon, tanto las puntuales. Con respecto a los tiempos, quiero que queden claro, con los tiempos y en general, nuestra política no es para penalizar ni al sector productivo ni para salir del Mercosur. Entonces se entiende que toda la vocación del Poder Ejecutivo es poder trabajar para coordinar y aunar posiciones con nuestros socios y también para entender que hay tiempos de implementación del etiquetado. De hecho, se está hablando en el primer proyecto de que hay 3 años para la implementación del etiquetado con 2 etapas que diferencia además las empresas, las MIPYMES, las empresas regionales, etcétera. De hecho, Marcelo podrá complementar con respecto a esto, pero nosotros siempre desde el Ejecutivo tratamos y trabajamos con lo que tiene que ver con el etiquetado, porque después uno puede pensar que en la implementación de entornos escolares, o incluso con respecto a la publicidad, de que haya cierto cuidado en la publicidad, como también la senadora contaba que se hizo en su momento con los cigarrillos o lo que sea, más allá de que no se compare, pero lo que voy es implementar algo con respecto a la publicidad se puede hacer mucho más rápido, pero en lo que respecta a la etiqueta de lo que estamos trabajando en el Ejecutivo, hay plazos absolutamente razonables de implementación y sin duda desde el Ministerio de Desarrollo Productivo como del Ministerio de Agricultura se trabajará con aquellas empresas más pequeñas que requieran asistencia para poder implementar la política. Pero digo, se trabaja con tiempos razonables, y con un tratamiento especial para las empresas más pequeñas. Esa es una primera aclaración en lo que hace fundamentalmente a la vocación del Ejecutivo, que es donde venimos trabajando. Después nosotros podemos opinar sobre algunas cuestiones del proyecto que se está presentando ahora, pero lo que hago ahora es transmitirle las conversaciones que tenemos en el Ejecutivo. Por otro lado, algo que me parece muy importante, que tiene que ver con la pregunta de la senadora Fernández Agasti, y que tiene que ver con la cuestión del consumidor, que yo me tomé el tiempo de señalarlo, porque a veces solo se habla, cuando se habla de este tipo de temas, de salud y de producción. Digo salud porque es un proyecto de salud, y de producción porque efectivamente las definiciones que se tomen van a tener un impacto sobre el entramado productivo, que a mí en particular por la historia profesional que tengo, estoy muy interesada en el tema y me parece importantísimo, pero a veces se pasa de largo y no se le da tanta relevancia a lo que tiene que ver con la defensa del derecho de los consumidores y en particular con la aplicación de la ley 24.240 que hace a la defensa justamente de lo que decía de las y los consumidores. Y en este sentido, me parece importante destacar que la búsqueda de un sistema de advertencia, que es el que consideramos más adecuado, tiene que ver con que la información que se le brinde a las y los consumidores sea una información clara, visible, veraz, por supuesto, la información siempre tiene que ser veraz y precisa. ¿Por qué remarco esto? ¿Y por qué entonces pensamos que el sistema de advertencia es el que corresponde? Siempre entendiendo que, y esto comparto el planteo de Daniel, en ningún momento se busca demonizar, pero sí es necesario advertir, porque nosotros desde el Estado creemos que los y las consumidoras tienen que tomar decisiones informados. Y si bien a veces se cree que hay que informar mucho, hay una expresión, cuando estudiaba, cuando era estudiante en otro país, era en otro idioma, pero que la digo en español, que tiene que ver, mucha información mata la información. Entonces, yo creo que hay que ser inteligentes en qué información se pone en el frente, porque esa sí es la información que primero va a tomar la persona que esté frente al producto y no puede tener toda la explicación de todo lo que tiene, porque si no, mucha información mata la información y no hay ninguna información. Y siempre va a está la opción, cuando uno da vuelta al paquete, hay algunos que ya lo hacen hoy, que están interesados en ver qué tiene, qué no tiene, qué ingredientes, por cada porción, cuántas calorías, sodio, sal, todo eso que trae, que me parece que es importante, es para aquel que se quiere informar más. Entonces, para resguardar este derecho a estar informado, que
que todas las personas tienen, lo que hay que hacer es poner las dos cosas. Un etiquetado frontal, que es lo que estamos conversando, que tiene que ver con lo primero que uno ve, y en ese sentido es importante que sea conciso, claro y unificado, digamos, y no con muchísima información, y que toda la otra información se encuentre detrás. Y por eso buscamos alertar y no demonizar. Y en ese sentido, el tema es, si bien efectivamente la advertencia al estilo digamos, de cómo se ha implementado en Chile, es la primera propuesta, porque por supuesto, digo, nadie se le escapa que un hexágono tiene más sensación de advertencia que una lupa. Digo, no voy a contar nada nuevo. Ahora bien, hay algunas cuestiones, digamos, que estamos en tratativas para ver cómo se adaptan mejor a las necesidades de salud y a las necesidades de coordinación con el resto de los socios, porque justamente se dijo que los otros han avanzado y está perfecto, digamos, y han avanzado probablemente porque la Argentina en todos los últimos años se tomó su tiempo para avanzar, y entonces otros países han dicho, bueno, avancemos. Es cierto que la semana pasada Brasil sacó una reglamentación en la cual igual puso la frase sujeto a lo que se define en Mercosur, y que en Mercosur se está avanzando. Entonces, nosotros por un lado queremos ser muy categóricos en el interés del Ejecutivo de avanzar a nivel nacional, coordinando con el Mercosur. Y como están dadas las condiciones hoy, hay reuniones del grupo SG3 de Mercosur que trata el tema de etiquetado, de reglamentos técnicos, no solo las digamos, regulares, sino que se han puesto 2 reuniones suplementarias para tratar este tema. ¿Y por qué lo remarco? Para que se muestre también la vocación, el interés que hay en todo el Mercosur de poder implementar algo de manera conjunta. Entonces, en este sentido, me parece que es importante remarcar, como dijimos los 3 ministerios, que va a ser una esfera en la que vamos a buscar acordar, pero que la vocación a nivel nacional es seguir avanzando probablemente en el ámbito de la CONAL, y en el cual, insisto, trabajamos con una indicación muy clara desde los 3 ministros hacia dónde hay que ir, con la flexibilidad de saber que hay que aunar distintos intereses para poder cuidar la salud, cuidar la producción y cuidar a las y los consumidores. Y en esto en particular, en lo que tiene que ver con aquellos más expuestos, y por eso insistimos sobre la cuestión de los entornos escolares, la publicidad y demás, los más expuestos que son las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Y porque muchas veces son más permeables a este exceso de publicidad que puede haber, y nosotros tenemos que cuidarlos incluso desde el ámbito educativo en materia hasta de currícula, que se vaya incorporando la necesidad de que tengamos una información desde pequeños de cómo es mejor nutricionalmente alimentarse, y que esto uno lo vaya incorporando en su vida. Y esto me parece que tiene que ver, por eso, con una política del Ministerio de Salud, con una política del Ministerio de Educación, con una política que yo nombraba de lo que es el entorno de áreas de trabajo de consumo sustentable que tiene la Secretaría, y que esto también va a permitir el desarrollo productivo de muchas pequeñas y medianas empresas que se plantean otra forma de producir, junto con las grandes, por supuesto, que son un importante motor de la economía argentina, y que no tengo dudas que tienen toda la voluntad de sumarse a esta iniciativa, porque, insisto, como se ha planteado acá diversos expositores que me precedieron, no es que nosotros estamos a la cabeza de una iniciativa que tiene además una demanda social, como uno podría decir, bueno, cuando se legisló y nuestros legisladores aprobaron el matrimonio igualitario en 2010, era una iniciativa que iba adelante muchas veces de lo que sucedía en el mundo. Bueno, con el etiquetado no estamos a la vanguardia, estamos más bien un poco retrasados. No quiero decir a la retaguardia, pero creo que es una asignatura pendiente que esta enorme participación que hay en la comisión nos permite darnos cuenta que es una demanda social a la cual, vuelvo a decir, como dije al inicio, legisladores y el Poder Ejecutivo tenemos que dar algún tipo de respuesta a todos los actores. Y creo que están dadas las condiciones para poder hacerlo. Así que, en ese sentido, por eso respondo lo que tiene que ver con la advertencia, pero, digamos, contando también, insisto, advertencia no es demonizar, es advertir. Y tiene que ser sobre estas 3 palabras que yo remarqué, y por eso vuelvo a decir clara, verdadera y simple. Simple de la lectura, eso es fundamental. Y con respecto al edulcorante, digo, también hay algunas cuestiones que estamos terminando de definir
a nivel ejecutivo y el mismo en las conversaciones en Mercosur. No es que iba a haber una alerta de edulcorantes, se estaba conversando algo que tiene que ver con una leyenda de decir que contiene edulcorantes porque no se quisiera que por sacarle azúcares se vaya hacia un exceso de edulcorante, que tampoco es algo bueno. Digo, el azúcar en su medida armoniosamente y no sobreagregada es algo que traen los alimentos y que también uno le puede agregar a sus bebidas. Digo, de hecho yo consumo azúcar, no consumo edulcorante y me parece perfecto, lo que pasa que eso es justamente en su medida y armoniosamente. Y eso es lo que tenemos que tratar de regular, por lo cual le saco azúcar y le pongo mucho edulcorante, tampoco es una solución, sino también es un problema, y entonces estamos buscando la forma que haya una leyenda, pero no estaría dentro de los ingredientes sobre los cuales se busca advertir digamos, que no se, digamos, en el consumo, en este etiquetado que se está planteando ahora. Entiendo que respondí todas las